¿Sabía usted que en el centro oriente de Colombia hay un departamento que tiene dentro de sus fronteras desde páramos helados a más de 4.000 metros de altitud hasta llanuras infinitas donde la tierra y el cielo se funden en el horizonte sin una sola montaña que los separe? Que ese departamento alberga el río más hermoso del planeta, una serranía aislada que es una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra y una planicie tan inmensa que su superficie equivale casi a la de Portugal. El Meta no es solo ganado y joropo, es un departamento donde los Andes se derrumban hacia el llano, donde la Orinoquía se encuentra con la Amazonía y donde la geografía comprimió tres mundos completamente distintos en un solo territorio. Hoy le cuento 35 datos salvajes que van a cambiar todo lo que usted creía saber. Venga, vamos, suscríbase y dele like que hoy se lo cuento todito. Número 35. El cuarto departamento más grande de Colombia. Lo primero que hay que entender del Meta es su escala. Con 85.635 kilómetros cuadrados de superficie, este departamento ocupa el cuarto lugar en extensión del país y representa el 7,5% del territorio nacional. Es más grande que Austria, más grande que Irlanda y casi del tamaño de Portugal. Sus 29 municipios se organizan en un territorio que limita al norte con Cundinamarca, Bogotá y Casanare, al este con Bichada, al sur con Guaviare y Caquetá y al oeste con Huila y Cundinamarca. La capital es Villavicencio, ubicada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, a solo 90 minutos de Bogotá por carretera. Pues esa cercanía a la capital hace que el Meta sea la puerta de entrada a los llanos orientales, el lugar donde Colombia deja de ser montaña y empieza a ser sabana, donde el paisaje se abre como si alguien hubiera quitado las paredes de un cuarto y de pronto todo fuera horizonte. Número 34. Tres mundos geográficos en un solo departamento. El territorio del Meta se divide en tres regiones fisiográficas radicalmente distintas. La primera es la parte montañosa del flanco oriental de la Cordillera Oriental, con alturas que alcanzan los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que sirve de límite con Caquetá, Huila y Cundinamarca, incluyendo el piedemonte llanero y la serranía de la Macarena. La segunda es la planicie llanera, con elevaciones que no sobrepasan los 200 metros en la zona central y oriental del departamento, con una inmensidad plana que forma parte del escudo guayanés. La tercera es la zona selvática amazónica que se extiende en el sur del departamento hacia el Guaviare. Otras clasificaciones identifican hasta 5 unidades: la andina, la sierra macarenense, la piedemontana, la amazonense y la orinoquense. La fisiografía del Meta varía desde tierras de páramo hasta planicies cálidas de los ríos Ariari y Guaviare. Es como si tres países geográficamente distintos se hubieran fusionado en uno solo. Número 33. La Serranía de la Macarena, la montaña más antigua del continente. La Serranía de la Macarena es posiblemente el accidente geográfico más extraordinario del Meta y uno de los más singulares del planeta. Es una formación montañosa aislada ubicada al sureste de la Cordillera Oriental, de 125 kilómetros de largo y apenas 5 kilómetros de ancho, con alturas inferiores a los 2.200 metros. Lo que la hace única es su antigüedad. La Macarena es uno de los macizos más antiguos del mundo, una formación del escudo guayanés que tiene más de 1.200 millones de años, mucho más vieja que los Andes, que apenas tienen 65 millones de años. La Macarena no es una hija de los Andes, sino su abuela. Es una reliquia geológica que estaba ahí cuando los Andes ni siquiera existían y que sobrevivió mientras a su alrededor se formaban cordilleras, se abrían llanuras y cambiaba todo el paisaje del continente. Número 32, donde se encuentran tres mundos biológicos. La Serranía de la Macarena es el único lugar de Colombia y posiblemente del mundo donde convergen tres grandes ecosistemas: los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Esta confluencia biogeográfica crea una biodiversidad descomunal porque las especies de los tres ecosistemas se encuentran, se mezclan y se solapan en un espacio relativamente pequeño.
Dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena se han documentado cerca de 420 especies de aves, 43 especies de reptiles, 10 especies de anfibios y 8 especies de primates. La serranía funciona como un puente biológico entre la cordillera y la llanura, un corredor donde las especies andinas bajan y las especies llaneras suben, creando una zona de encuentro ecológico sin equivalente. Número 31. Caño Cristales, el río más hermoso del mundo. En el corazón de la serranía de la Macarena fluye Caño Cristales, conocido mundialmente como el río de los 5 colores o el río más hermoso del mundo. Este río de aguas cristalinas adquiere tonalidades de rojo intenso, amarillo, verde, azul y negro gracias a una planta acuática endémica llamada Macarenia clavijera que crece adherida a las rocas del lecho. El fenómeno ocurre principalmente entre julio y noviembre, cuando la combinación de nivel de agua, luz solar y temperatura permite que la planta desarrolle su pigmentación roja característica. Lo fascinante desde el punto de vista geográfico es que Caño Cristales no tiene peces. El agua es tan pura y libre de sedimentos que no hay suficiente materia orgánica para sustentar una cadena alimenticia acuática completa. Es un río que sacrificó la vida animal por la belleza vegetal. Yo caminé por el lecho de Caño Cristales cuando el agua estaba baja y era como caminar sobre un tapiz rojo sumergido en agua de cristal. Cada pozo era una explosión de color y la roca antigua de la Macarena servía de lienzo para esa pintura viviente. Número 30. El páramo de Sumapaz dentro del Meta. El extremo occidental del Meta incluye una porción del páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, que se extiende desde Cundinamarca hasta este departamento. El Parque Nacional Natural Sumapaz protege ecosistemas de páramo, bosque andino y su páramo dentro del territorio metense. A más de 3.500 metros de altitud, los frailejones, las lagunas glaciares y la niebla permanente crean un paisaje radicalmente diferente al llano caliente que domina el 90% del departamento. El páramo de Sumapaz es la fábrica de agua que alimenta ríos que bajan hacia el Meta y hacia Bogotá. Es como si el Meta tuviera un refrigerador natural en su extremo occidental que produce el agua que luego recorre todo el departamento hasta perderse en la inmensidad de la Orinoquía. Número 29. El Piedemonte Llanero, la zona de transición entre la cordillera y el llano. Existe una franja de transición llamada Piedemonte Llanero, que es una de las zonas más fértiles y dinámicas del departamento. Aquí la cordillera se deshace en colinas que se van aplanando hasta convertirse en llanura. Villavicencio, Acacías, Cumaral y Guamal están en esta zona donde las montañas desaparecen y el horizonte se abre. Los suelos del Piedemonte son ricos porque reciben los sedimentos que los ríos arrastran desde las montañas, va creando una franja agrícola donde se cultiva arroz, palma de aceite, frutas tropicales y caña. El Piedemonte es además la zona más lluviosa del Meta porque los vientos húmedos del llano chocan contra la pared de la cordillera y descargan su humedad en forma de lluvias torrenciales. Yo recorrí la carretera de Bogotá a Villavicencio y el cambio fue dramático. De los páramos fríos y la niebla del Alto de Cruces pasé en cuestión de minutos al calor húmedo del Piedemonte con palmeras, ríos caudalosos y el llano abriéndose en el horizonte. Número 28. El río Meta, la autopista líquida de la Orinoquía. El río Meta es el eje hidrográfico que da nombre al departamento y uno de los ríos más importantes de la cuenca del Orinoco en Colombia. Nace en la cordillera oriental y recorre el norte del departamento de oeste a este, hoy sirviendo de frontera natural con Casanare antes de cruzar hacia Vichada y desembocar en el Orinoco, en territorio venezolano. El Meta es navegable en gran parte de su curso y durante siglos fue la principal vía de comunicación y transporte de la Orinoquía, la autopista líquida por la que se movían personas, ganado y mercancías cuando no existían carreteras. A lo largo de sus riberas se asientan los municipios de Puerto López, Cabullaro y Puerto Gaitán. El río Meta recibe las aguas de decenas de afluentes que bajan de la cordillera y en las crecidas puede alcanzar varios kilómetros de ancho, inundando las sabanas ribereñas. Yo navegué por el Meta cerca de Puerto López y la sensación era de estar en un mar de agua dulce. Las orillas se perdían en la distancia y el cielo se duplicaba en la superficie del agua como un espejo infinito. Day número 27. Puerto López, el ombligo de Colombia.
En el municipio de Puerto López, a orillas del río Meta, se encuentra el punto geográfico que se considera el centro exacto del territorio continental colombiano. Un monumento marca este centro geográfico y los habitantes lo llaman con orgullo el ombligo de Colombia. La ubicación de este punto en pleno llano es un recordatorio de que Colombia no es un país andino con un apéndice llanero, sino un país cuyo centro geográfico está en la llanura, lo que dimensiona la inmensidad del oriente colombiano. Puerto López es además un pueblo ribereño con un malecón sobre el río Meta, desde donde se puede ver la confluencia de la sabana y el agua, con las barcazas de carga navegando lentamente y los pescadores echando sus redes al atardecer. Número 26. El río Ariari o la arteria agrícola del Meta. El río Ariari es otro de los grandes ríos del departamento y su cuenca es la zona agrícola más productiva del Meta. Nace en la cordillera oriental y baja hacia el sureste, regando las tierras del centro del departamento antes de desembocar en el río Guaviare. La cuenca del Ariari produce arroz, maíz, yuca, plátano, cacao y frutas tropicales en cantidades que abastecen buena parte del centro de Colombia. Los municipios de Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama están en esta cuenca que es el granero del Meta. El Ariari tiene un régimen de crecidas estacionales que inunda las tierras bajas y deposita sedimentos fértiles, un ciclo natural que los agricultores han aprendido a aprovechar durante generaciones. Acuérdese de darle like y suscribirse para seguir descubriendo la geografía salvaje de Colombia. Mapa número 25. Las sabanas infinitas del Oriente. La zona centro-oriental del Meta es una inmensidad de sabanas que se extiende hasta donde alcanza la vista y mucho más allá. Estas sabanas son pastizales naturales con árboles dispersos, palmeras de moriche en las zonas húmedas y bosques de galería a lo largo de los ríos. La altillanura, como se conoce a la porción más oriental del departamento, es una planicie elevada ligeramente ondulada con suelos ácidos y pobres en nutrientes que durante siglos fue considerada improductiva. En las últimas décadas, la agroindustria ha transformado miles de hectáreas de altillanura en cultivos de soja, maíz y palma de aceite, utilizando tecnología de corrección de suelos. Puerto Gaitán, el municipio más grande del Meta, con más de 17.000 kilómetros cuadrados, es el corazón de esta altillanura. Es un paisaje donde se puede caminar durante horas sin encontrar un solo cerro y donde los atardeceres duran eternidades porque no hay nada que bloquee la caída del sol. Cuando yo recorrí la altillanura en temporada seca, el horizonte era una línea recta perfecta entre la tierra amarilla y el cielo azul, sin una sola irregularidad. La sensación de espacio era abrumadora. No había límites, no había paredes, no había nada que contuviera la mirada. Solo sabana y cielo extendiéndose hasta el infinito. Número 24. Los pisos térmicos comprimidos. A pesar de ser conocido como un departamento llanero y caliente, el Meta tiene representados prácticamente todos los pisos térmicos. El piso cálido domina con el 89% del territorio, pero también hay un 5% de piso medio, un 4,5% de piso frío y un 1,4% de páramo. La temperatura oscila entre los 17 grados en las zonas altas de la cordillera y los 31 grados en las llanuras. Esta diversidad climática permite que en el Meta se cultive desde papa en las laderas frías del Calvario y San Juanito hasta arroz y palma en las llanuras calientes de Puerto López y Puerto Gaitán. Número 23. El Parque Nacional Natural Chingaza en el Meta. Aunque Chingaza se asocia generalmente con Bogotá y Cundinamarca, una porción significativa de este parque nacional se extiende dentro del territorio del Meta. El parque protege ecosistemas de páramo y bosque andino a más de 3.000 metros de altitud que son fundamentales para la producción de agua. Las lagunas de Chingaza, no alimentadas por las lluvias y la niebla del páramo, son parte del sistema que abastece de agua potable a Bogotá, pero también alimentan ríos que bajan hacia el Meta. Los frailejones de Chingaza pueden alcanzar los 12 metros de altura y tienen más de 100 años de edad, creciendo apenas 1 centímetro por año en las condiciones extremas del páramo. Es el Meta frío, el que nadie imagina cuando piensa en llanos y ganado. Número 22.
la red hidrográfica más compleja de la Orinoquía, la red hídrica del Meta es extremadamente compleja y está determinada por 3 factores: la presencia de la cordillera al oeste, la serranía de la Macarena al sur y la cantidad y comportamiento estacional de las precipitaciones. Los principales ríos son el Meta, el Guaviare, el Ariari, el Guayuriba, el Guatiquía, el Humadea, el Manacasías, el Metica, el Upía y el Ocoa. Todos estos ríos nacen en la cordillera o en la Macarena y fluyen hacia el este, uniéndose eventualmente a la cuenca del Orinoco. Durante la temporada de lluvias entre abril y noviembre, los ríos crecen dramáticamente, inundando las sabanas bajas y creando un paisaje anfibio donde la tierra y el agua se confunden. El contraste entre la temporada seca y la lluviosa es tan radical que el paisaje cambia completamente. Lo que en enero es una sabana dorada y polvorienta, en agosto es un mar interior de aguas marrones donde solo sobresalen las copas de los árboles y las cabezas del ganado nadando entre potreros sumergidos. Número 21. Villavicencio, la puerta del llano. Villavicencio es la capital del Meta y la puerta de entrada a los llanos orientales de Colombia. Ochiq está enclavada en el piedemonte de la cordillera oriental a 467 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 25 grados. Su ubicación es estratégica, está donde la cordillera se acaba y el llano empieza, lo que la convierte en el punto de conexión entre la Colombia andina y la Colombia llanera. La ciudad ha crecido explosivamente en las últimas décadas, impulsada por la industria petrolera, la agroindustria y el turismo. La carretera de Bogotá a Villavicencio, que cruza la cordillera por el Alto de Cruces, es una de las vías más espectaculares de Colombia. En 90 kilómetros se baja de los 3.400 metros del páramo a los 400 metros del piedemonte. Número 20, el Parque Nacional Natural Tiniguá, el corredor selvático. Al sur de la serranía de la Macarena se encuentra el Parque Nacional Natural Tiniguá, un área protegida que funciona como corredor biológico entre la Macarena y la cordillera de los Picachos, conectando los ecosistemas andinos con los amazónicos y orinoquenses. Tiniguá protege selvas húmedas tropicales, ríos cristalinos y una biodiversidad que incluye jaguares, dantas, monos churucos y águilas arpía. Este parque ha sufrido la presión de la deforestación para ganadería y cultivos ilícitos, convirtiéndose en uno de los frentes de deforestación más activos de Colombia. La pérdida de Tiniguá significaría romper el corredor que conecta 3 ecosistemas, aislando poblaciones de animales y fragmentando uno de los paisajes naturales más importantes del país. Número 19. El Cañón del Güejar, la Garganta Escondida. En el municipio de Mesetas, donde la cordillera oriental se encuentra con la serranía de la Macarena, el río Güejar ha tallado un cañón espectacular entre paredes de roca cubiertas de selva. El Cañón del Güejar es uno de los secretos mejor guardados del Meta, un desfiladero de aguas cristalinas con rápidos, pozas y cascadas que rivaliza en belleza con destinos mucho más famosos. El río Güejar nace en la cordillera y baja con fuerza hacia la Macarena, erosionando la roca antigua del escudo guayanés. Los aficionados al rafting lo consideran uno de los mejores ríos para deportes de aguas bravas de Colombia. El descenso por el Güejar combina la adrenalina de los rápidos con la belleza de un paisaje selvático que parece sacado de una película de exploración. Las paredes del cañón están cubiertas de helechos arborescentes, orquídeas y bromelias que gotean agua sobre el río desde las alturas. Número 18. Los bosques de galería, los ríos verdes del llano. En la llanura del Meta, donde la vegetación dominante es el pasto y la sabana abierta, los ríos están bordados por franjas de bosque denso que se conocen como bosques de galería. Estos bosques siguen el curso de los ríos y caños como cintas verdes dibujadas sobre el tapiz amarillo de la sabana. Vistos desde el aire, los bosques de galería revelan la red hidrográfica del llano como un sistema de arterias verdes que atraviesa la llanura. Estos bosques son fundamentales porque proporcionan sombra que mantiene la temperatura del agua de los ríos, hábitat para aves, monos y reptiles, corredores de movimiento para la fauna y protección contra la erosión de las riberas. Número 17. Las moricheras o los palmares del agua.
En las zonas bajas y húmedas del llano, donde el agua subterránea está cerca de la superficie, crecen concentraciones de palma de moriche que se conocen como moricheras. Estos palmares son indicadores naturales de la presencia de agua y funcionan como oasis de biodiversidad dentro de la sabana. Las moricheras atraen guacamayas, loros, tucanes, monos y dantas que dependen de los frutos de la palma como fuente de alimento. Para los llaneros, las moricheras son puntos de referencia en la inmensidad de la sabana y fuente de materiales para construcción y artesanías. La palma de moriche es tan importante para el ecosistema llanero que los biólogos la llaman el árbol de la vida de la Orinoquía. Número 16. Los esteros y las inundaciones estacionales. Durante la temporada de lluvias, amplias zonas de la llanura del Meta se inundan formando esteros, humedales temporales que transforman el paisaje de sabana seca en un mar interior de aguas poco profundas. Estos esteros son el hábitat del chigüiro, el roedor más grande del mundo, que vive en manadas de cientos de individuos en las riberas inundadas. También son el territorio de caimanes, babillas, garzas, corocoras y cientos de especies de aves acuáticas que llegan durante la temporada de aguas. El ciclo de inundación y sequía es el pulso vital del llano. Durante las lluvias todo es agua y los animales se dispersan por la sabana inundada. Durante la sequía, el agua se concentra en los ríos y las lagunas y los animales se congregan alrededor de estas fuentes, creando concentraciones de fauna que rivalizan con las sabanas africanas. Número 15. Puerto Gaitán. Ponte el municipio más grande del Meta. Puerto Gaitán es el municipio más extenso del departamento, con más de 17.000 kilómetros cuadrados de superficie, más grande que muchos departamentos de Colombia. Su territorio es la Altillanura Oriental, una inmensidad de sabanas y ríos que durante décadas fue considerada la frontera agrícola de Colombia. En las últimas 2 décadas, la explotación petrolera y la agroindustria de gran escala transformaron Puerto Gaitán de un pueblo ganadero aislado en un centro económico con inversiones millonarias. El subsuelo de Puerto Gaitán esconde reservas significativas de petróleo que se extraen en campos dispersos por la sabana. El municipio también es territorio de comunidades indígenas sicuani que han habitado estas sabanas durante miles de años y que mantienen una relación con el territorio basada en la caza, la pesca y la recolección. La convivencia entre la industria petrolera, la agroindustria y las comunidades indígenas en un territorio tan vasto es uno de los desafíos más complejos del departamento. Número 14. El escudo guayanés aflora en el Meta. Una parte del territorio oriental del Meta está formada por rocas del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas de América que tiene entre 1.200 y 1.800 millones de años. Estas rocas precámbricas forman la base sobre la que se asientan las sabanas de la Altillanura y son las mismas que afloran espectacularmente en la serranía de la Macarena. El escudo guayanés es lo que queda de un antiguo continente que existió antes de que se formaran los Andes, y su presencia en el Meta es evidencia de que esta tierra es inmensamente más vieja que las montañas que la bordean al oeste. Número 13. La cordillera de los Picachos, la conexión andina amazónica. En el extremo suroccidental del Meta se levanta la cordillera de los Picachos, un ramal de la cordillera oriental que se extiende hacia el sur, formando el límite con Caquetá. El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos protege ecosistemas de páramo, bosque andino y selva húmeda tropical en esta zona de transición entre los Andes y la Amazonía. Los ríos que nacen en los Picachos bajan hacia el Ariari y el Guaviare, alimentando la cuenca del Orinoco. Es otra de las zonas del Meta donde la montaña y el llano se encuentran. Pero en este caso, la transición es hacia la selva amazónica en lugar de hacia la sabana llanera. Número 12. El delfín rosado en los ríos del Meta. En los ríos del sur y oriente del Meta habita el delfín rosado del Orinoco, también conocido como tonina, uno de los mamíferos acuáticos de agua dulce más fascinantes del planeta. Estos delfines navegan los ríos caudalosos y las lagunas de inundación del Meta, alimentándose de peces y utilizando un sistema de ecolocalización para orientarse en aguas turbias. La presencia del delfín rosado en los ríos del Meta es un indicador de la salud de los ecosistemas acuáticos. Donde hay delfines, hay suficientes peces, agua limpia y hábitat conservado. Los pescadores llaneros lo respetan porque, según la tradición,
traen buena suerte y protegen a los navegantes. Va a ver un delfín rosado asomando su nariz entre las aguas marrones del río. Es uno de esos momentos en que la geografía del Meta se vuelve mágica. Número 11. El atardecer llanero, un fenómeno óptico. Los atardeceres del Meta son famosos en toda Colombia por su espectacularidad y tienen una explicación geográfica precisa. La ausencia total de montañas en el horizonte oriental permite ver la caída completa del sol desde un ángulo que no se obtiene en ningún paisaje andino. La llanura plana funciona como un espejo que refleja los colores del cielo, duplicando el efecto. La humedad del aire y las partículas de polvo de la sabana dispersan la luz solar, creando tonalidades de naranja, rojo, violeta y dorado que pintan el cielo entero. Los atardeceres del llano duran más que en la montaña porque el horizonte es más bajo y el sol tarda más en desaparecer. Yo vi un atardecer desde un hato ganadero cerca de Puerto López y las tonalidades de naranja y rojo se extendieron de horizonte a horizonte como si el cielo entero estuviera en llamas. Las siluetas de las palmeras de Moriche se recortaban contra el cielo como pinceladas negras sobre un lienzo de fuego. No hay nada que se le parezca en la Colombia andina. Número 10. La ganadería extensiva y el paisaje del hato. La ganadería bovina ha moldeado el paisaje del Meta durante siglos. Los hatos llaneros, grandes fincas ganaderas que se extienden por miles de hectáreas de sabana, son la unidad productiva y cultural del llano. El paisaje del hato es un mosaico de potreros de pasto natural, corrales de madera, bebederos construidos donde los caños se represan y caminos de ganado que conectan las sabanas con los ríos. El trabajo de llano, el arte de manejar el ganado a caballo a campo abierto, es una tradición que requiere un conocimiento profundo de la geografía, saber dónde están los pasos de los ríos, dónde se inunda en invierno, dónde hay sombra para el ganado y dónde el pasto es mejor. Los vaqueros del Meta son los últimos cowboys de Sudamérica, herederos de una tradición que nació cuando los jesuitas introdujeron el ganado en los llanos hace más de 300 años y que hoy sigue viva en los hatos donde el caballo y la soga siguen siendo las herramientas principales. Número 9. Caño Cristales y el lecho de roca más viejo. El lecho sobre el que fluye Caño Cristales está formado por rocas del escudo guayanés que tienen más de 1.200 millones de años. Estas rocas de cuarcita y arenisca son tan duras y antiguas que han resistido millones de años de erosión sin modificarse significativamente. La superficie lisa y pulida de estas rocas es lo que permite que la Macarenia clavijera se adhiera y crezca, creando el efecto de color que hace famoso al río. Sin esa roca antigua, sin esa agua transparente y sin esa planta endémica, Caño Cristales no existiría. Es un fenómeno que depende de una coincidencia geológica y biológica que se repite en muy pocos lugares de la Tierra. Número 8. El petróleo bajo la sabana. El subsuelo del Meta esconde reservas significativas de hidrocarburos que han convertido al departamento en uno de los principales productores de petróleo de Colombia. Los campos petroleros de Castilla, Chichimene y Rubiales en el centro y oriente del departamento extraen crudo pesado de formaciones geológicas que datan del período terciario. La industria petrolera ha transformado la economía del Meta, generando regalías que financian infraestructura, pero también generando conflictos ambientales por el uso del agua, la contaminación de suelos y la transformación del paisaje. Es un departamento donde debajo de las sabanas más bellas se esconde el oro negro que financia su desarrollo. Número 7. Los municipios de montaña que nadie asocia con el Meta. En el extremo occidental del Meta, donde la cordillera oriental forma el límite con Cundinamarca, existen municipios de montaña que parecen pertenecer a otro departamento. El Calvario y San Juanito están a más de 2.000 metros de altitud con temperaturas de 12 grados y paisajes de bosque de niebla, páramo y cultivos de clima frío. Estos municipios son la antítesis del Meta llanero, fríos, montañosos, cubiertos de neblina y con una vocación agrícola de papa y hortalizas. La carretera que sube desde Villavicencio hasta el Calvario es un viaje vertical que en pocas horas transporta del calor del piedemonte al frío del páramo. Número 6. La cuenca del Guaviare, la frontera sur. El río Guaviare marca el límite sur del Meta, separándolo del departamento de Guaviare y funcionando como la frontera natural entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana.
Este río caudaloso nace en la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero en San José del Guaviare y fluye hacia el este hasta unirse al Orinoco. La cuenca del Guaviare dentro del Meta incluye selvas húmedas tropicales que son parte de la transición entre el llano y la selva amazónica. Es una frontera líquida donde dos mundos ecológicos se tocan. Número 5. La altillanura, la última frontera agrícola. La altillanura oriental del Meta, centrada en Puerto Gaitán y Puerto López, es lo que muchos llaman la última gran frontera agrícola de Colombia. Millones de hectáreas de sabana con suelos ácidos que durante siglos fueron consideradas improductivas, están siendo transformadas por la agroindustria que utiliza encalado y fertilización para corregir la acidez y plantar soya, maíz, caucho y palma de aceite. Esta transformación es una de las más ambiciosas y controvertidas de Colombia. Promete producción alimentaria masiva, pero amenaza ecosistemas de sabana que albergan biodiversidad única y que regulan ciclos hidrológicos fundamentales. Número 4. 5 parques nacionales naturales. El Meta tiene la particularidad de albergar total o parcialmente 5 parques nacionales naturales: Serranía de la Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Chingaza y Sumapaz. Esta concentración de áreas protegidas refleja la extraordinaria biodiversidad del departamento y la variedad de ecosistemas que contiene, desde páramos y bosques andinos hasta selvas tropicales y sabanas. Los 5 parques forman un corredor de conservación que conecta los Andes con la Orinoquía y la Amazonía, creando una red de áreas protegidas fundamental para la supervivencia de especies como el jaguar, el oso de anteojos, la danta de montaña y el águila arpía. Número 3. El chigüiro y la fauna de la sabana. El Meta es el territorio por excelencia del chigüiro, el roedor más grande del mundo que puede pesar hasta 60 kilogramos. Las sabanas y los esteros del Meta albergan las poblaciones más grandes de chigüiros de Colombia, que viven en manadas de decenas o cientos de individuos a lo largo de los ríos y humedales. Pero el chigüiro no está solo. La sabana del Meta alberga venados de cola blanca, zorros cangrejeros, armadillos gigantes en peligro de extinción, osos hormigueros, anacondas, caimanes del Orinoco, babillas, garzas, corocoras rosadas, megábanes y cientos de especies de aves que convierten al llano en uno de los mejores destinos de avistamiento de fauna silvestre de Sudamérica. Número 2. De 4.000 metros al nivel del llano, dentro de las fronteras del Meta, coexisten puntos a más de 4.000 metros de altitud en los páramos de Sumapaz y Chingaza y sabanas a apenas 200 metros sobre el nivel del mar en la altillanura oriental. Esa diferencia de casi 4.000 metros verticales comprime todos los climas, todos los ecosistemas y todas las formas de vida del trópico americano. El viaje del páramo al llano es un descenso por todos los pisos térmicos que se puede hacer en un solo día sin salir del departamento. Es un contraste que define la esencia del Meta, un departamento que empieza en la niebla del páramo y termina en el horizonte infinito de la sabana. Bob número 1. El punto donde los Andes se rinden ante el llano. Hemos llegado al final y es justo terminar con lo que define al Meta ante el mundo geográfico. El Meta es el departamento donde los Andes se rinden. Es el lugar exacto donde la cordillera oriental, después de recorrer cientos de kilómetros desde el sur de Colombia, levantando montañas, páramos y volcanes, finalmente se agota y se deshace en colinas que mueren suavemente hasta convertirse en la llanura más grande de Colombia. Ese punto de transición, ese momento geográfico donde la montaña deja de existir y empieza el infinito plano del llano, es la esencia del Meta. Un departamento que tiene la montaña más antigua del continente en la Macarena, el río más hermoso del mundo en Caño Cristales, el páramo más grande del planeta en Sumapaz, 5 parques nacionales, delfines rosados en sus ríos, chigüiros en sus sabanas y atardeceres que pintan el cielo entero de naranja. El Meta no es la puerta del llano, es el departamento donde Colombia cambia de forma,
Cuéntenos en los comentarios cuál dato lo dejó con la boca abierta. Nos fascina leer sus reacciones y saber cuáles datos ya conocían. Si tiene un dato salvaje sobre el meta que no mencionamos, escríbalo ahí abajo que entre todos hacemos cada video más completo. Hay otro video en pantalla esperándolo para seguir explorando la geografía de Colombia. No se le olvide suscribirse y darle like para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo, parcero.